Buenas tardes, mi nombre es Melanie de Castillo. Soy licenciada en Educación, mención Artes Plásticas. Soy cristiana desde hace más de 15 años y ejercí la docencia en el nivel inicial y también fui profesora de un instituto universitario durante varios años. Allí dicté clases de historia del arte, también ciencias de la visión y el color, principios de composición en diseño gráfico, de modas y ambiental. Hoy quiero hablarte de Jesucristo, la persona más singular que ha existido. Pero tranquilo, no te preocupes, ni te predispongas, no subas tus barreras, no pienses que te voy a hablar de religión. En realidad, vamos a hablar de algo mucho más profundo. Tómate unos segundos para responder estas preguntas. ¿Quién, en tu opinión, es el líder más grande que el mundo ha conocido? ¿Quién ha sido el mayor benefactor de la humanidad? ¿A quién consideras tú el más grande maestro? ¿Quién crees que ha impactado de forma innegable el rumbo de la historia? Tal vez podrías decir Sócrates, Aristóteles, Platón, Confucio o Mahoma. Incluso si haces una búsqueda rápida, encontrarás un artículo de BBC Mundo que menciona a la reina Isabel de Inglaterra, a Simón Bolívar, a Abraham Lincoln y también al primer ministro británico Winston Churchill entre líderes influyentes del mundo. Pero aun si comparamos todos los logros de ellos unidos, ninguna persona en la historia ha influido más el mundo que Jesucristo. Algunos le conocen como Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, o solamente Jesús. Hoy vamos a hablar con bases históricas, científicas y datos comprobables, las cuales tú mismo puedes corroborar investigando en fuentes fidedignas y confiables. Los hechos que vamos a conocer van a responder a la pregunta: ¿qué hizo a Jesús tan singular? Nunca ha habido nadie que pueda compararse con Jesús de Nazaret. Él es único entre todos los seres humanos que han existido. Jesucristo, Dios hecho hombre, ha impactado de forma indiscutible la humanidad. Y bien sea a favor o en contra, en las distintas generaciones podemos observar la existencia de personas que han decidido vivir por fe para cumplir los principios enseñados por Jesús, teniendo excelentes resultados en su vida, familia y negocios. Mientras que otros se han dedicado a luchar de manera vigorosa para tergiversar la verdad acerca de su vida y el propósito de su muerte en la cruz. Es por eso que hoy vamos a profundizar desde varios puntos de vista la singularidad de Jesús. Analicemos los hechos. Incluso antes de que Jesús comenzara su vida como hombre en la tierra, porque la Biblia declara en el primer capítulo del Evangelio de Juan que Él ha existido eternamente. En el libro sagrado llamado Tanakh, el cual constituye la base y el fundamento del judaísmo, conocido en otras religiones como el Antiguo Testamento, hay cientos de profecías que anunciaban la venida del Mesías. Es allí, en ese libro, donde se encuentra registrado toda la información acerca de aquel que habría de venir. Y es precisamente Jesús quien da cumplimiento con su vida, obra y muerte, incluso su resurrección, a casi todas las profecías registradas allí. Y las pocas que aún no fueron cumplidas están por cumplirse con su segunda venida a la tierra, ya no como siervo, sino como Señor. De esto estudiaremos más a profundidad en las siguientes semanas. Aunque el judaísmo nunca ha aceptado ninguno de los cumplimientos de las profecías que el cristianismo atribuye a Jesús, de hecho, el Señor Jesús para los judíos es el más influyente y dañino falso maestro. Pero podemos seguir estudiando. Y en el caso del Islam, se debe creer en Jesús, así como en los otros mensajeros de Alá, como requisito para poder ser musulmán. De hecho, el Corán, que es el texto sagrado de los musulmanes, menciona a Jesús por su nombre 25 veces más a menudo que Mahoma. Pero en el Islam se reconoce que Jesús existió y se piensa que es un buen ejemplo de devoción a Dios, pero no se le rinde adoración ni se reconoce su deidad. Y esa es una gran diferencia entre Islam y cristianismo.
También Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo, dijo el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ramchandani, quien también comentó: el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro. Pero el hinduismo es diametralmente opuesto al cristianismo, por ser una religión politeísta que adora a múltiples dioses. Por eso, la realidad es que, ya sea que se vea a Jesús como un maestro o como un farsante, en el mundo religioso Jesucristo es imposible de ignorar. Por otro lado, si evaluamos la historia, es realmente su historia. Si quitas a la persona de Jesucristo y su influencia en el pensamiento de hombres y mujeres de todas las épocas, la narración de los hechos históricos sería completamente diferente. En los últimos 2000 años, Él ha sido la pieza central de la humanidad. La inmensa mayoría de los eruditos que escriben sobre el tema de Jesús histórico aceptan que Jesús existió. Aunque los estudiosos difieren acerca de las creencias y enseñanzas de Jesús, así como la exactitud de los relatos de su vida, hay dos únicos eventos sujetos a aprobación casi universal. El primero es que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y el segundo que fue crucificado por orden del prefecto romano Poncio Pilato. La mayoría de los estudiosos contemporáneos de la antigüedad coinciden en que Jesús sí existió, y la mayoría de los eruditos bíblicos e historiadores clásicos ven las historias de su no existencia refutadas de la forma más eficaz. Además, no hay indicios de que los escritores de la antigüedad que se opusieron a la cristiandad cuestionaran la existencia de Jesús. Así que si alguna vez tú, que estás aquí escuchando, te has preguntado, ¿Jesús de verdad existió? La respuesta categórica es sí, sin duda alguna. Hay fuentes bíblicas y no bíblicas que documentan su vida y muerte, las cuales estaremos estudiando en las siguientes semanas. Ahora bien, consideremos el día de hoy. Sea cual sea la fecha, la forma en que se cuenta y registra el paso de los años está determinada por el nacimiento de Jesús. Te explico por qué. La escala que da origen al calendario gregoriano, que actualmente es utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, es el nacimiento de Jesús, ya que ese año representa el primer año de esta era, y los años previos se cuentan en forma regresiva tomando en cuenta la misma referencia. Por eso decimos que la rueda se inventó 3000 años antes de Cristo, o que el hombre llegó a la luna en el año 1969 después de Cristo. Entonces, bien sea que se use el término era común y sus siglas EC, las cuales son usadas por científicos y académicos laicos, agnósticos o ateos para evitar la referencia al cristianismo cuando se habla de un año específico, o se exprese como Anno Domini AD, que se traduce como Año del Señor, o se utilice el tradicional AC o DC, que significa antes de Cristo o después de Cristo, por ejemplo, 2020 EC, 2020 AD, 2020 DC, sin importar el uso de la abreviatura, las expresiones son equivalentes y todas se refieren, aunque no deseen mencionarlo, a la datación que tiene como inicio de esta era el nacimiento de Jesús. Así que todo lo pasado y lo futuro apunta hacia Él, lo cual demuestra de forma irrefutable que Jesucristo sí existió y su vida en la tierra tuvo la más grande influencia. Además, donde quiera que Jesús ha sido de influencia, la dignidad humana y los derechos personales han sido reconocidos y fomentados. Veamos algunos ejemplos de lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Principios que están registrados en el Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales han influenciado indudablemente al mundo de los negocios y del emprendimiento. Podemos mencionar, por ejemplo, el trabajar con diligencia. En Proverbios 10:4 dice: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Y en cuanto a la actitud en el trabajo, dice también Colosenses 3 del 22 al 23, obedezcan a sus amos terrenales. Esto se refiere a nuestros jefes o superiores. Dice también, traten de agradarlos
todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Si lo analizamos bien, muchos hombres de fe, tales como James Kraft, propietario de quesos Kraft, y J.C. Penney, fundaron verdaderos imperios comerciales con sus nombres, basando sus negocios en los principios de Jesús y procurando crear condiciones laborales justas y beneficiosas para sus empleados, como por ejemplo, jornadas laborales con descanso. En Éxodo 23:12 dice: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Con respecto a la actitud del empleador, dice en el Salmo 112:5, el hombre bueno es compasivo y generoso, todos sus negocios los maneja con justicia. Por otra parte, ¿sabías que Jesús hizo muchas sanidades y se preocupó genuinamente por todos aquellos que eran víctimas de enfermedades y estaban desfavorecidos? Seguramente los profesionales del área de la salud que nos están escuchando conocen que la Cruz Roja fue fundada por Henry Dunant, un hombre que tenía los principios de Jesucristo bien arraigados en el corazón. Estos los movieron a tener una preocupación sincera por los heridos de guerra, y al observar la cruda realidad ante la cual muchos morían sin atención médica, convenció a civiles para atender a soldados sin importar su bando. Él mismo organizó la compra de insumos médicos para atenderlos y además inventó el botiquín de primeros auxilios que hoy todos conocemos. Es Jesús, su poder y su impacto en la vida real de cada persona que decide seguirlo, lo que hace que cualquier ser humano pueda hacer obras en beneficio de otros de manera desinteresada. Y lo vemos en la influencia de Jesucristo en las leyes y el gobierno. Así que los abogados que hoy nos escuchan podrán estar de acuerdo conmigo en que el desarrollo y la base del sistema legal tiene su fundamento inicial en la idea de que el hombre debe rendir cuentas ante una ley suprema basada en los principios bíblicos de libertad y de justicia. Por otro lado, si estudiamos la historia del arte, podemos observar que está estrechamente relacionada con Jesucristo. Durante un largo periodo de tiempo, las obras mejor preservadas del arte clásico fueron casi exclusivamente desarrolladas dentro de las iglesias. Los artistas considerados grandes maestros de las bellas artes como Rembrandt, Miguel Ángel, Da Vinci y Rafael, entre muchos otros, aunque generalmente no profesaban la fe cristiana, en sus pinturas y esculturas, sin duda alguna, la temática bíblica tuvo un lugar primordial. Jesús ha influenciado la vida de personajes de la literatura universal como Emily Dickinson, de manera tal que desde su conversión al cristianismo en el segundo gran despertar, sus poemas conocidos trataron sobre su fe y sobre las enseñanzas de Jesús. También podemos mencionar a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, quien fue un prolífico escritor, apologista, crítico literario, novelista, académico y locutor de radio, también ensayista, y él recibió a Jesús en su corazón cuando tenía cerca de 30 años de edad, y eso tuvo un profundo efecto en sus obras, y sus transmisiones radiofónicas en tiempo de guerra fueron aclamadas poderosamente. ¿Por qué? Porque hablaban acerca de Jesús. Otras de las más consistentes e importantes influencias de Jesús en la historia de la sociedad fue el apoyar la educación. En los primeros siglos, la Iglesia asumió la tarea de incrementar la alfabetización, de modo que cada creyente pudiera leer las Escrituras y pudiera leer las palabras de Jesús. Como resultado de esto, se modificaron los métodos educativos y planes de estudio. Cientos de universidades fueron fundadas por hombres cristianos, muchas de las cuales permanecen hasta ahora entre las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Oxford en Inglaterra, Harvard, Princeton y Yale son universidades de la Ivy League de los Estados Unidos, y en Colombia la Universidad Javeriana, por solo nombrar algunas. Otro campo que muchos piensan que es opuesto a la fe es la ciencia, pero aún en ella las enseñanzas de Jesucristo inspiraron la reflexión de muchos célebres precursores de las ciencias modernas.
Quiero citar el ejemplo de Galileo Galilei, considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Nada más y nada menos, este hombre dijo: las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y también expresó: no me siento obligado a creer que un Dios que nos ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio tuviera como objetivo privarnos de su uso. Otro gran científico y maestro de la astronomía, quien formuló la teoría heliocéntrica, que explica que el centro del universo no es la Tierra, como se solía pensar, sino el Sol, fue Nicolás Copérnico. Él dijo: a través de una observación constante y un contacto significativo con el orden divino de la estructura del mundo, arreglado por la sabiduría de Dios, ¿quién no sería guiado para admirar al constructor que lo crea todo? Pero durante los siglos XIX, XX y XXI, muchos científicos trataron de separar la ciencia del conocimiento de Dios. Por ejemplo, Marie Curie, conocida por ser la primera mujer científica en recibir el premio Nobel y ser la primera profesora mujer de la Universidad de la Sorbona de París, tras la muerte de su hermana a causa del tifus y de su madre por la tuberculosis, siendo joven terminó por abandonar la fe católica a la que pertenecía toda su familia, incluso ella, y se convirtió en agnóstica, o sea, una persona que sin negar la existencia de Dios considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios. En años más recientes, Stephen Hawking, el científico ateo británico, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica, durante toda su vida trató de explicar el origen del universo. Él no creía que el universo hubiera sido creado por un ser superior y con sus trabajos sobre la teoría del Big Bang y la teoría del todo, trató de demostrar que no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo, según sus propias palabras. Pero la siguiente pregunta a la que se enfrentó fue: ¿y entonces qué hubo antes? Sus hipótesis, llenas de resentimiento y frustración, revelan que toda su vida trató de demostrar que Dios no existía, pero murió y no pudo demostrarlo con hechos científicamente comprobables. Sin embargo, un creciente número de científicos se suma a la larga lista de quienes, teniendo fe en Jesús, han roto paradigmas en la ciencia moderna. Entre ellos, Louis Pasteur, químico y físico francés, conocido como el padre de la microbiología. Él dijo: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Francis Collins es un genetista estadounidense, conocido por sus descubrimientos de genes causantes de enfermedades y por haber dirigido el proyecto Genoma Humano durante 9 años. Él describe a sus padres como cristianos solo de nombre, y muchos años se consideró a sí mismo ateo convencido. Él se familiarizó con los argumentos tanto a favor como en contra de Dios y leyó como base para revisar sus creencias el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis, el autor que mencionamos anteriormente. La obra de este escritor, que era profundamente creyente en Jesucristo, le hizo reflexionar y tras llegar a una conclusión recibió a Jesús como Señor y Salvador personal. Collins explica que cuando da un gran paso adelante en el avance científico es un momento de alegría intelectual, pero es también un momento donde se siente la cercanía con el Creador, en el sentido de que está percibiendo algo que ningún humano sabía antes, pero que Dios sí conocía desde siempre. Actualmente este hombre pertenece a la Comisión Especial de la Casa Blanca sobre el coronavirus. Entonces, después de todo este análisis, quiero poner algo sobre la mesa. Muchos no comprenden el peligro de no luchar contra el error y la tragedia de la sociedad actual es que muchos hombres y mujeres están siendo afectados fundamentalmente por una forma diferente de ver y entender la verdad, que en términos sencillos se define como la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la ciencia, la lógica, las matemáticas y la filosofía. Pero el término verdad no tiene una única definición en la que estén de acuerdo la mayoría de los estudiosos y las teorías sobre la verdad continúan siendo ampliamente debatidas.
Pero Jesús hizo una afirmación sin igual, que ningún hombre, maestro, científico o filósofo hizo antes que él, ni la ha hecho después. La Biblia registra en Juan 14:6 las palabras de Jesús, donde dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Sus palabras son palabras mayores, porque esta afirmación nos permite entender que Él no es simplemente un hombre bueno o un maestro de moral. Jesús es Dios hecho hombre. Él es la verdad, la única verdad. Pero comenzando por el humanismo, movimiento intelectual que surge a partir del siglo XIV y busca encontrar la verdad a través de la razón, se marcó un quiebre determinante en la moral humana, ya que este sistema coloca al hombre como centro de todo y le exalta como fuente del conocimiento, del valor y del sentido, separando la fe de la razón y definiendo el concepto de doble verdad, que es la corriente que da origen al modernismo. Considerando los razonamientos y la fe en Dios como verdaderos a ambos, aunque sean contradictorios. Y tenemos al posmodernismo, que plantea: como ya la razón no me satisface, ahora la verdad es suplantada por lo que percibo o siento. ¿Cuánto daño ha causado esta gran mentira en la humanidad entera? Antes del humanismo, el pensamiento que regía en la antigüedad y en la Edad Media era la existencia de los absolutos, tanto en el ser o conocimiento como en el área de la moral. Aunque las personas podían estar en desacuerdo en cuanto a lo que eran y su significado, siempre podrían razonar sobre la base clásica de los opuestos. Así que, si algo era cierto, lo contrario era falso. En la moral, si una cosa estaba bien, el opuesto estaba mal. Pero cada generación se ha visto influenciada por la filosofía desde la antigüedad, por el arte, comenzando y a través de todo lo que fue la Edad Media, la música en el momento del modernismo y la cultura general, que lo podemos ver en este tiempo posmoderno. Y fue en este orden que el cambio del concepto de la verdad afectó la vida de los hombres. El cambio se extendió gradualmente y de forma diferente. La gente no se despertó de repente una mañana y encontró el mundo de la forma en que es hoy en día. El humanismo, la doble verdad, el relativismo y otras tantas mentiras se fueron colando lentamente a través de las generaciones. Así como el agua se filtra y lentamente lo que comienza como una gotera puede hacer que se destruya una estructura completa. Es por eso que hoy se habla de verdades relativas y verdades absolutas. Por ejemplo, una verdad absoluta es que Dios creó el matrimonio para que nuestras necesidades emocionales, físicas y sexuales sean suplidas por el cónyuge, para disfrutar del amor, la protección, la estabilidad y la seguridad que brinda tener una unión estable y legal delante de Dios y delante de los hombres. Pero el mundo nos presenta la idea de que la convivencia sin crear nexos legales es mejor, y las parejas han olvidado el hasta que la muerte nos separe y escogen el te amo por ahora, trayendo caos, inestabilidad y consecuencias emocionales y familiares irreparables. En la medida que el concepto de verdad absoluta ha sido intercambiado por esta mentira de dobles verdades y verdades relativas en esa misma proporción, ha aumentado la decadencia de la vida del ser humano. La gran mayoría de las personas de influencia masiva en el mundo actual tienen errores y desconocimiento con respecto a la persona de Jesucristo, porque no saben o se niegan a creer que Él es la verdad, y esparcen sus conceptos, trayendo como consecuencia que cada vez más personas consideren las verdades bíblicas y la obra de Jesús como irrelevante y obsoleto. Por eso se hace tan importante que este año dediquemos este ciclo de conferencias para tratar estos puntos y que durante las próximas semanas estudiemos los hechos comprobables que fundamentan la respuesta a la pregunta que dio inicio a esta conversación. ¿Qué hizo a Jesús tan singular? Y para finalizar, permíteme hacerte un par de preguntas nuevamente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un mito? ¿Es un hombre solamente? ¿O es el Hijo de Dios?
Juntos vamos a conocer a Jesús, el verdadero, y descubriremos su carácter, su deidad, su obra y su poder, para que podamos responder con bases firmes quién es Jesucristo. Él es el Salvador del mundo.